Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, porque yo estoy súper emocionado de compartir algo que, de verdad, me dejó completamente boquiabierto. Y creo que a ustedes también les va a sorprender. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar del impactante accidente inesperado de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que nos roba el aliento a todos, el que nos ha hecho suspirar con sus personajes en novelas como Erkencikus o Dolunay. Y prepárense porque lo que les voy a contar es algo que ni siquiera los fans más acérrimos se esperaban. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles de este suceso, quiero agradecerles por estar aquí, por darle una oportunidad a este vídeo. Y si son nuevos por aquí o simplemente aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque créanme, siempre tenemos novedades y noticias frescas del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a lo que nos trajo. Para entender bien la magnitud de lo que sucedió, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a los momentos previos a este incidente. Can Yaman, como ya sabemos, es una persona muy activa, le encanta el deporte, la aventura, y siempre está en busca de nuevos retos. Desde hace tiempo ha estado involucrado en proyectos que van más allá de la actuación, como su faceta de modelo, sus campañas publicitarias, y sobre todo, su preparación para nuevos roles que a menudo requieren un entrenamiento físico muy intenso. Y es precisamente en una de estas actividades donde ocurrió el imprevisto. La información que tenemos y que ha sido confirmada por diversas fuentes, incluyendo algunos medios turcos, indica que el accidente tuvo lugar durante el rodaje de una de sus producciones más recientes. No voy a decir el nombre exacto para evitar spoilers si es que aún no lo han visto, pero digamos que se trata de un proyecto que involucra acción, acrobacias y mucho dinamismo. Can, siempre comprometido con su trabajo, estaba dando lo mejor de sí, ejecutando una escena particularmente exigente. Imaginen la situación, el set, el equipo de filmación, la adrenalina a tope, Can concentrado, listo para actuar. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Durante la filmación de una escena que requería un esfuerzo físico considerable, ocurrió el accidente. No voy a entrar en detalles morbosos ni sensacionalistas, pero lo que sí puedo decir es que, según los informes, se trató de una lesión. Una lesión que, aunque no puso en riesgo su vida, sí requirió atención médica inmediata y, lamentablemente, lo obligó a interrumpir temporalmente sus actividades. En los primeros momentos, la incertidumbre se apoderó del set. La preocupación por Can era evidente. El equipo médico se hizo presente rápidamente para evaluar la situación y prestar los primeros auxilios. Las noticias comenzaron a filtrarse a través de las redes sociales, y los fans, como es natural, se volcaron en mensajes de apoyo y cariño. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos, con hashtags como #Get Well Soon Can Yaman, #Recupérate pronto Can Yaman, y mensajes de ánimo que llegaban de todas partes del mundo. El amor y la preocupación por Can fueron abrumadores. ¿Pero qué tipo de lesión fue? ¿Cómo sucedió exactamente? Las versiones iniciales eran un poco confusas y, como suele ocurrir en estos casos, no tardaron en surgir rumores y especulaciones. Algunos hablaban de una fractura, otros de un esguince y otros incluso exageraban la situación, generando más alarma de la necesaria. Afortunadamente, con el paso de las horas y con la confirmación de fuentes oficiales, se aclaró un poco la situación. Se confirmó que la lesión fue, afortunadamente, menos grave de lo que algunos temían. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre el tipo de lesión, y entiendo que eso forma parte de su privacidad, sí se supo que requirió un tratamiento médico y un periodo de reposo para recuperarse por completo. Esto, obviamente, obligó a detener temporalmente el rodaje del proyecto en el que estaba trabajando, lo que generó, obviamente, un retraso en la producción. En medio de todo este revuelo, la actitud de Can Yaman fue ejemplar. A pesar del dolor y de las circunstancias, siempre mantuvo una actitud positiva y profesional. A través de sus redes sociales agradeció a sus fans por el apoyo incondicional, tranquilizó a todos asegurando que se encontraba bien y que se estaba recuperando, y prometió volver a la acción lo antes posible. Su mensaje fue un claro ejemplo de resiliencia y de cómo enfrentar los obstáculos con valentía y optimismo. Y eso honestamente es algo que lo hace aún más admirable.
La noticia del accidente, por supuesto, generó un gran impacto en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, en la comunidad internacional de fans. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, dedicando espacio y cobertura a lo sucedido. Y, por supuesto, las redes sociales volvieron a ser el epicentro de la conversación. Los fans compartían sus mensajes de apoyo, recordaban sus mejores momentos en las telenovelas, y expresaban su deseo de verlo pronto de vuelta en la pantalla. La respuesta del público fue, sin duda, un reflejo del gran cariño y admiración que se tiene por Can Yaman. Y es que además de ser un actor talentoso y reconocido, Can ha sabido ganarse el corazón de la gente por su carisma, su profesionalismo y su cercanía con sus seguidores. Siempre se ha mostrado agradecido por el apoyo de sus fans, y siempre ha tratado de mantener una comunicación directa y honesta con ellos. Pero, ¿qué implicaciones tuvo este accidente en su carrera? ¿Cómo afectó sus futuros proyectos? Pues bien, aunque la lesión lo obligó a detener temporalmente sus actividades, no supuso un freno definitivo en su carrera. Al contrario, este suceso demostró una vez más la capacidad de Can para sobreponerse a las adversidades y para seguir adelante con sus proyectos. Después del periodo de reposo y de tratamiento, Can Yaman se recuperó por completo. Volvió a la acción, retomó sus proyectos y demostró que nada podía detenerlo. Este accidente, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una oportunidad para fortalecer su vínculo con sus fans, para demostrar su profesionalismo y para confirmar su compromiso con su trabajo. Y eso, en mi opinión, es algo que lo hace aún más grande como persona y como artista. La recuperación de Can fue rápida y eficiente. Con el apoyo de su equipo médico, sus seres queridos y sus fans, logró superar este difícil momento y volver a brillar en la pantalla. Retomó sus compromisos laborales, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como uno de los actores más importantes del momento. Este incidente, en definitiva, nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud y de tomar las precauciones necesarias, especialmente cuando realizamos actividades que implican un riesgo físico. Segundo, nos muestra la capacidad de resiliencia del ser humano, la capacidad de sobreponerse a las adversidades y de salir adelante. Y tercero, nos demuestra el poder del apoyo, el amor y el cariño de los fans, que siempre están presentes para brindar su apoyo incondicional. La historia de Can Yaman y su accidente inesperado es un ejemplo de cómo la vida puede darnos sorpresas, pero también de cómo podemos enfrentarlas con valentía y optimismo. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel, y que con el apoyo adecuado podemos superar cualquier obstáculo. En resumen, hemos repasado lo que fue este accidente inesperado de Can Yaman. Hemos hablado de cómo ocurrió, de las reacciones de los fans, de su proceso de recuperación, y de cómo este evento, lejos de frenarlo, lo impulsó aún más en su carrera. Hemos visto su profesionalismo, su entereza y su capacidad para salir adelante. Y por encima de todo hemos comprobado, una vez más, el gran cariño y admiración que se tiene por este increíble actor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Ya sabían sobre este accidente? ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron? ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman? Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y ahora, amigos, amigas, vamos a profundizar un poco más en este fascinante tema. Como les prometí, vamos a desentrañar los detalles de este incidente, analizar las consecuencias y, sobre todo, celebrar la admirable actitud de Can Yaman frente a la adversidad. Para empezar, recordemos que Can Yaman no es solo un rostro bonito. Es un actor versátil, que se entrega a sus personajes con cuerpo y alma. Su transformación física para muchos de sus roles es impresionante, desde el personaje de Ferit Aslan en Dolunay, con su impecable elegancia, hasta los roles que exigen una mayor preparación física, como los que hemos visto en producciones más recientes. Esta dedicación, esta pasión por su trabajo, es algo que lo distingue y que lo hace merecedor del cariño y el respeto de sus fans.
Pero volviendo al accidente, es importante entender el contexto en el que se produjo. Can Yaman es un hombre que se exige mucho a sí mismo. Siempre está buscando superarse, desafiando sus límites. Esto, por supuesto, implica riesgos. Las escenas de acción, las acrobacias, son elementos cada vez más presentes en las producciones en las que participa. Y aunque se toman todas las medidas de seguridad necesarias, los accidentes pueden ocurrir. La noticia del accidente, como les decía, corrió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación, de apoyo, de ánimo. Los fans, que son como una gran familia, se unieron en un solo sentir, el deseo de que Can se recuperara pronto y volviera a estar bien. El hashtag #GetWellSoonCan Yaman se convirtió en tendencia mundial. Mensajes en turco, en inglés, en español, en italiano, en árabe, llegaban de todas partes del mundo, demostrando el alcance y la popularidad de Can. La incertidumbre sobre la gravedad del accidente, como es lógico, generó cierta inquietud. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, comenzaron a especular sobre lo ocurrido. Algunos hablaban de una lesión leve, otros de algo más serio. La falta de información oficial, al principio, alimentó los rumores y las conjeturas. Pero afortunadamente la verdad se impuso. Los comunicados oficiales emitidos por el equipo de Can y por las productoras tranquilizaron a los fans. Se confirmó que la lesión, aunque requirió atención médica y un periodo de reposo, no era de gravedad. Esto, por supuesto, fue un alivio para todos. En cuanto a los detalles del accidente, como les dije, no vamos a entrar en detalles morbosos. Lo importante es destacar el profesionalismo y la entereza de Can. A pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, supo mantener la calma y la serenidad. Su actitud fue ejemplar. A través de sus redes sociales, como siempre, se comunicó directamente con sus fans. Agradeció el apoyo, tranquilizó a todos, y prometió volver a la acción lo antes posible. Sus mensajes fueron un claro ejemplo de resiliencia, de valentía, de optimismo. Demostró una vez más que es un hombre fuerte, que sabe afrontar los desafíos de la vida con entereza. Y aquí es donde quiero destacar algo muy importante, la capacidad de Can Yaman para conectar con sus fans. Él no es solo un actor famoso. Es un hombre que se preocupa por sus seguidores, que valora su apoyo, que mantiene una comunicación directa y honesta con ellos. Esta cercanía, esta autenticidad, es algo que lo distingue y que lo hace aún más querido. La respuesta de los fans, como ya dije, fue abrumadora. Mensajes de apoyo, de cariño, de ánimo, inundaron las redes sociales. Los fans recordaron sus mejores momentos en las telenovelas, compartieron fotos, vídeos, y expresaron su deseo de verlo pronto de vuelta en la pantalla. Esta muestra de cariño, de admiración, es un reflejo del gran afecto que se tiene por Can. Pero, ¿qué implicaciones tuvo este accidente en su carrera? ¿Cómo afectó sus futuros proyectos? La respuesta es clara. Este accidente, lejos de ser un freno, fue una oportunidad para demostrar su profesionalismo, su entereza y su capacidad para sobreponerse a las adversidades. Es importante recordar que Can Yaman es un actor muy demandado. Tiene muchos proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Este accidente obviamente obligó a retrasar algunos de ellos. Pero como vimos, no fue un obstáculo insuperable. Después del periodo de reposo y de tratamiento, Can se recuperó por completo. Retomó sus proyectos, participó en nuevas producciones, y demostró que nada podía detenerlo. Este accidente, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una oportunidad para fortalecer su vínculo con sus fans, para demostrar su profesionalismo, y para confirmar su compromiso con su trabajo. La actitud de Can Yaman ante este incidente es un ejemplo para todos nosotros. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, podemos mantener la calma, la serenidad y el optimismo. Nos demuestra que la resiliencia es una cualidad fundamental para afrontar los desafíos de la vida. Y nos recuerda que con el apoyo de nuestros seres queridos, podemos superar cualquier obstáculo. La historia de Can Yaman y su accidente es un ejemplo de cómo la vida puede darnos sorpresas, pero también de cómo podemos enfrentarlas con valentía y optimismo. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel, y que con el apoyo adecuado podemos superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones que nos deja este incidente?
Primero, nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud y de tomar las precauciones necesarias, especialmente cuando realizamos actividades que implican un riesgo físico. Can Yaman, como actor, está expuesto a ciertos riesgos. Es importante que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. Y por supuesto, es fundamental que se cuide y se recupere adecuadamente en caso de que ocurra algún incidente. Segundo, nos muestra la capacidad de resiliencia del ser humano, la capacidad de sobreponerse a las adversidades y de salir adelante. Can Yaman demostró una gran fortaleza mental y emocional. A pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, supo mantener la calma y la serenidad. Su actitud fue ejemplar. Tercero, nos demuestra el poder del apoyo, el amor y el cariño de los fans, que siempre están presentes para brindar su apoyo incondicional. La respuesta de los fans fue abrumadora. Mensajes de apoyo, de cariño, de ánimo, inundaron las redes sociales. Esta muestra de cariño, de admiración, es un reflejo del gran afecto que se tiene por Can. Cuarto, nos enseña la importancia de la profesionalidad y la dedicación al trabajo. Can Yaman es un actor que se entrega a sus personajes con cuerpo y alma. Su dedicación y su profesionalidad son un ejemplo para todos nosotros. En resumen, el accidente de Can Yaman fue un momento difícil, pero también una oportunidad para demostrar su fortaleza, su profesionalismo y su capacidad para conectar con sus fans. Este incidente, lejos de ser un freno, lo impulsó aún más en su carrera. Demostró que es un hombre fuerte, que sabe afrontar los desafíos de la vida con entereza. Y sobre todo nos demostró una vez más el gran cariño y admiración que se tiene por este increíble actor. Ahora me gustaría profundizar un poco más en la respuesta de los fans. ¿Cómo fue que reaccionaron exactamente? ¿Qué mensajes fueron los más significativos? Como ya mencioné, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la conversación. Los fans compartieron mensajes de apoyo, de ánimo, de cariño. Utilizaron hashtags como #GetWellSoon Can Yaman y otros similares. Publicaron fotos, vídeos y recordaron sus mejores momentos en las telenovelas. Los mensajes de apoyo fueron de todo tipo. Algunos eran muy simples y directos: recupérate pronto, Can, te queremos, Can. Otros eran más elaborados y emotivos: eres un ejemplo a seguir, Can. Tu fuerza y tu profesionalismo son increíbles, estamos contigo, Can. Te mandamos todo nuestro cariño y te deseamos una pronta recuperación. También hubo mensajes de agradecimiento: gracias, Can, por regalarnos tantos momentos de felicidad, gracias por ser tan auténtico y cercano a tus fans. Y por supuesto, no faltaron los mensajes de esperanza: pronto te veremos de vuelta en la pantalla, Can, esperamos con ansias tus nuevos proyectos. Además de los mensajes individuales, los fans también organizaron iniciativas para mostrar su apoyo a Can. Crearon collages de fotos, editaron vídeos con escenas de sus telenovelas, y compartieron mensajes en diferentes idiomas. Todo esto demostró el gran cariño y admiración que se tiene por Can. Pero, ¿qué fue lo que más llamó la atención de la respuesta de los fans? En mi opinión, fueron tres cosas. 1. La unidad y la solidaridad. Los fans se unieron en un solo sentir: el deseo de que Can se recuperara pronto. Se apoyaron mutuamente y compartieron mensajes de ánimo y esperanza. 2. La autenticidad y la sinceridad. Los mensajes de los fans fueron auténticos y sinceros. Se notaba el cariño y la admiración que sentían por Can. 3. El alcance internacional. Los mensajes de apoyo llegaron de todas partes del mundo, demostrando la popularidad de Can a nivel global. Esta respuesta de los fans es un reflejo del gran afecto que se tiene por Can. Es un reconocimiento a su talento, a su carisma, y a su cercanía con sus seguidores. Es un recordatorio de que Can Yaman es más que un actor famoso. Es un hombre que ha sabido ganarse el corazón de la gente. Ahora hablemos un poco más sobre las implicaciones que tuvo este accidente en la carrera de Can Yaman. Como ya mencioné, el accidente obligó a interrumpir temporalmente sus actividades. Esto, obviamente, generó un retraso en la producción de algunos de sus proyectos. Sin embargo, este retraso no fue un obstáculo insuperable. Can, con su profesionalismo y su entereza, supo sobreponerse a las adversidades. Después del periodo de reposo y de tratamiento, Can se recuperó por completo. Retomó sus proyectos, participó en nuevas producciones, y demostró que nada podía detenerlo.
Este accidente, lejos de ser un freno, fue una oportunidad para fortalecer su vínculo con sus fans, para demostrar su profesionalismo y para confirmar su compromiso con su trabajo. Además, este accidente le sirvió para reflexionar sobre la importancia de cuidar su salud y de tomar las precauciones necesarias. Khan, como actor, está expuesto a ciertos riesgos. Es importante que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. Y por supuesto, es fundamental que se cuide y se recupere adecuadamente en caso de que ocurra algún incidente. En resumen, el accidente de Khan Yaman no supuso un freno en su carrera. Al contrario, lo impulsó aún más. Demostró que es un hombre fuerte, que sabe afrontar los desafíos de la vida con entereza. Y sobre todo, demostró el gran cariño y admiración que se tiene por este increíble actor. Para finalizar, me gustaría hablar un poco más sobre el futuro de Khan Yaman. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué nuevos proyectos tiene en mente? Khan Yaman es un actor muy talentoso y versátil. Tiene muchos proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. Su futuro es brillante y prometedor. Recientemente hemos visto a Khan involucrado en proyectos internacionales, demostrando su capacidad para trascender fronteras y conquistar nuevos públicos. Su talento y su carisma lo han convertido en un actor muy solicitado, y estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos con sus nuevos proyectos. Además de la actuación, Khan también está involucrado en otros proyectos, como campañas publicitarias y colaboraciones con marcas de renombre. Su imagen y su popularidad lo han convertido en un reclamo para muchas marcas. En definitiva, el futuro de Khan Yaman es muy prometedor. Estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos y que nos seguirá regalando grandes momentos. Para terminar, quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Ya sabían sobre el accidente de Khan Yaman? ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron? ¿Qué es lo que más admiran de Khan Yaman? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Khan Yaman, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.